Les quiero dar una gran invitación a todos los hermanos que les gusta estudiar la palabra, a todos los hermanos que saben que nosotros estamos estudiando la palabra siempre versículo por versículo, capítulo por capítulo, y a todos esos hermanos que les gusta estudiar la palabra les tengo una gran sorpresa. Voy a empezar una serie de un estudio muy profundo, único en la internet, un estudio que va a capacitar a muchos que están estudiando en el seminario teológico, los va a capacitar para que puedan de alguna manera tener una enseñanza completa de lo que es los rollos, o mejor dicho, le podría llamar los secretos de los rollos del Mar Muerto. Esto es muy importante lo que voy a dar, entonces el comunicado oficial que doy. Comparta este mensaje, comparta este video para que muchos puedan estar conectados a las 9 de la noche. Voy a empezar una serie de mensajes que van a ser muy polémicos también, pero con mucha revelación sobre los secretos de los rollos del Mar Muerto. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque pónganme mucha atención a lo que voy a decir, porque si usted es un estudiante bíblico, si a usted le gusta estudiar, es amante de la palabra, es amante del estudio profundo, de la exegesis, de la hermenéutica en cuanto a lo que es el entendimiento de la palabra, de cómo poder entender el pasaje, cómo poder preparar un sermón, cómo prepararse mejor, sí o sí tienes que estudiar el periodo intertestamentario, que es el periodo de silencio que hay, entre comillas, así lo dicen los doctores, entre Malaquías y Mateo. Ese espacio que ya hay de 400 años, antes y después de Yeshua, hay una enseñanza tremenda. Y voy a decir algo muy importante. ¿Por qué este estudio que voy a dar, le voy a poner por nombre Los secretos de los rollos del Mar Muerto? ¿Por qué? Porque ahí hay un secreto escondido que cuando salga a la luz o cuando sale a la luz, liberta corazones, va a traer un nuevo entendimiento a la palabra en cuanto a lo que son nuestras raíces hebreas. Porque vamos a estudiar lo que se está escondiendo, lo que muchos doctores, exegetas que exponen en internet este tema de los rollos más muertos, cada uno de ellos están escondiendo algo. Les voy a decir algo muy importante. Si se hubiese descubierto los rollos del Mar Muerto entre el año 100 o 200 o 300 después de Yeshua, hubiese cambiado toda la traducción de la Biblia y el término iglesia sería otro, y eso lo hubiese cambiado todo. Hubiese cambiado cómo la Iglesia Católica Romana tomó el canon, hubiese cambiado el orden de los libros, teniendo más libros que deberíamos tener en la Biblia, porque Yeshua dijo que Jesús dijo muchas palabras que no están escritas en este libro. ¡Wow! Y les voy a decir una cosa muy importante. Si esos rollos se descubrieron entre el año, se dice que oficialmente año 1947, pero digo oficialmente porque ya esos rollos ya venían encontrándose del año 1930, ya habían saqueos, y sáquese de la idea de ese pastor beduino que yo también creía, que tiró una piedrita buscando la ovejita y encontró un candelabro. No. Habían beduinos que eran especialistas en saquear cuevas, y eso que te cuentan la historia bien linda, que un pastor, bien romántica, que un pastor tiró una piedrita y se rompió un cántaro. No. Eran saqueos que se venían haciendo de las cuevas del Mar Muerto y que se vendían a gran precio. De hecho, hay un libro que se llama La Guerra de los Rollos del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque se vendieron a precios desorbitantes los papiros cuando sabían que eran de la era 200 al 300 después de Yeshua. Se empezaron a vender a millones de dólares. Y de hecho hay fundaciones como David Rockefeller que pagaron mucho precio por los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque ahí ese hallazgo fue uno de los más grandes que para mí tuvo que haber cambiado
la historia bíblica para siempre. Y miren lo que estoy diciendo. Repito, si nosotros hubiesen aparecido esos rollos encontrados en el año 200, 100, porque pertenecían más o menos del año 300 al 100 después de Cristo, o se lo hubiésemos encontrado, póngale usted en el año 300 después de Yeshua, o 500, póngale, hubiese cambiado todo el desarrollo de la exegesis, la hermenéutica cristiana. Todo. Hubiese cambiado el dogma de la iglesia, hubiese cambiado a los concilios de la iglesia, en cuanto al canon, me refiero, en cuanto a los libros que deberíamos tener, que son muchos más en nuestra versión de la Reina Valera, por así decirlo, entre comillas. Y te voy a poner un ejemplo. Y yo hago un llamado a todos aquellos que quieran estudiar este seminario que voy a dar, que voy a empezar en Apocalipsis con Café porque es un seminario contundente, que, hermano, que te vas a desmayar, va a haber desmayo apocalíptico. Porque yo vengo estudiando hace 8 años esto, y estoy escribiendo un libro sobre esto, que mi próximo libro van a ser 2. Estoy escribiendo el libro de Apocalipsis completamente. Estoy escribiendo un libro que va a ser como un comentario de Apocalipsis. Mi segundo libro, que ya llevo 8 años preparándome en esto, es Los secretos de los rollos del Mar Muerto. Yo no he querido dar tantos mensajes de este dado pincelada, porque he querido ser prudente. ¿Para qué? Para no apresurarme a entregar un mensaje o mensajes que yo creo que son de vital importancia para el reconocimiento de nuestras raíces hebreas, de cómo comenzó todo y cómo hubo una manipulación de los rollos, una venta de los rollos, espacios de tiempo de 30 años donde no se dijo nada de los rollos, de cómo la Fundación David Rockefeller se apropió de los rollos más buenos, como el de Isaías, que mide 7 metros de largo. ¿Qué pasó? ¿Habrá alguna conspiración que la Iglesia Católica no quería que supiéramos nosotros? Y claro que sí. El Vaticano se opuso a la traducción de los rollos del Mar Muerto, o se opuso cuando sacaron los primeros rollos, que son 900 rollos, escuche bien, 900 rollos aproximadamente son los que se descubrieron de toda clase de índoles. Es decir, una biblioteca de una comunidad esenia que era muy intelectual, muy instruidos, que vendrían a ser como, están a un nivel de filósofos como de Platón, como eso que usted conoce, Arquímedes. O sea, estoy hablando de filósofos judíos, o sea, con nivel de sabiduría, escuche bien, con el nivel de sabiduría de estos griegos, pero con el nivel de sabiduría de la Tanaj, de la palabra hebrea. Lo que pasó ahí, la Iglesia Católica lo tapó, porque cuando se descubrió lo que se encontró, 900 manuscritos de libros que se llaman apócrifos y que los pusieron, o parabiblios, que los pusieron aparte como cosas, no, eso no son muy importantes. No, hay una terrible conspiración de la verdad que se encontró ahí. ¿Sabía usted que ahí, por ejemplo, se encontraron los evangelios perdidos de Jesús? Como el Evangelio de la Paz, donde Juan dice, y Jesús dijo muchas palabras que no están en este libro. ¿Por qué se tapó? Escuche bien, ¿por qué se tapa? No hay nada de conocimiento de la infancia de Jesús, de donde nace. Sí tenemos una porción de la Biblia que dice que Jesús se fue al templo un día y los fariseos quedaban maravillados con lo que le decía. Y ahí la Biblia se calla hasta que aparece Yeshua, ¿ya?, en el mar de Galilea predicando. Pero todos esos años de su juventud, ¿dónde estudió? ¿Por qué las palabras que dice Yeshua, como las que dice Pablo, como las que dice Juan, son palabras que única y exclusivamente están en los escritos de los esenios? ¿Qué significa la palabra esenio? Los consejeros de Yahweh. ¿De dónde era el linaje de los esenios? Se llamaban decir los hijos de Sadoc, de donde viene el sacerdocio de Melquisedec. Es decir, que ese sacerdocio, señores amados, amigos amados, lo conservaron porque el lema y cómo se encontró el primer
libro de los rollos del Mar Muerto, se encontró, coincidencia, no, abierto en Isaías 43, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Yahweh, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Coincidencia es que el pasaje principal de los esenios era voz que clama en el desierto. Juan el Bautista, ¿por qué vivía casi a 2 kilómetros de la gran comunidad esenia? ¿Por qué Juan el Bautista comía miel silvestre, se vestía como los esenios? ¿Por qué esa vida tan como solitaria de Juan el Bautista, que pareciera ser que vivía en las montañas de cuáles? De Qumran, donde estaba su casa en Gadi. ¿Por qué Juan el Bautista emplea términos, palabras que las que usaban los esenios? ¿Por qué se nos ha ocultado esta historia? Tenemos ahí en internet a un tal doctor del Museo del Libro, profesor de la Escuela de Hebrea de Jerusalén, curador de los rollos del Mar Muerto en Jerusalén, del Museo del Libro, Rodolfo Royman. El doctor pues, tiene como 50.000 títulos, hermano, doctor en exegesis, doctor en lengua, y hay muchos videos de él que, si bien habla muy lindo de los rollos del Mar Muerto, pero lo que yo lo he seguido hace 8 años, lo vengo siguiendo hace 8 años, así que a mí nadie me va a decir que estoy hablando cosas así rápidas, no. Lo vengo siguiendo, escuchando hace 8 años, dando conferencias a nivel de Harvard, invitado por las mejores escuelas rabínicas de Argentina. Es un doctor muy bueno, doctor Rodolfo Royman, que tiene muchas conferencias en YouTube. Y lo que más me asombra, que él te da cátedra de la cueva 1, de la cueva 4, te da cátedra del libro de Habacuc, te da cátedra de cómo se encontraban los libros, pero resulta que ni él ni nadie nos dicen qué dicen los rollos del Mar Muerto, cuál es su propósito. No nos dicen quién era el maestro de justicia, que fue exiliado a Damasco. Pablo camino a Damasco, dice que hay 14 años donde Pablo se pierde ahí, y él mismo dice, Pablo, 14 años estuvo ahí. ¿Qué estuvo haciendo esos 14 años Pablo en Damasco? ¿Por qué el maestro de justicia que creó la comunidad de los esenios fue exiliado ahí? ¿Qué pasajes él tomó para anunciar la venida de Yeshua? ¡Wow! Otra vez les digo, mira, te voy a poner un ejemplo. El canon de la Biblia, que viene de la versión de los 70, es decir, de la Biblia hebrea del año 300 antes de Yeshua, se juntaron 70 rabinos para traducir la Biblia llamada la Septuaginta del hebreo al griego, porque en ese tiempo, en ese periodo intertestamentario, si tú como estudiante de la Biblia o como profesor o pastor no sabes lo que pasó en el periodo intertestamentario, no vas a poder entender la tradición judía, no vas a poder entender eventos apocalípticos, no vas a poder entender ese primer anticristo llamado Antíoco Epífanes, no vas a poder entender la literatura que salió de ahí, no vas a poder entender las escuelas rabínicas que habían en ese entonces, como la escuela de Gilel, la escuela de Chamay, la escuela de los celotes, la escuela de los asideos y la escuela de los esenios y de los saduceos. No vas a poder entender. Entonces, fíjate que el canon, con 73 libros, incluidos libros, entre comillas, apócrifos, fue cerrado en el año 382 en el Concilio de Roma. Ahí se sella el primer canon que nosotros también tenemos, de donde viene nuestro canon también, de la Reina Valera. Voy a usar la Reina Valera porque es la Biblia que más se usa, por eso. Pero la versión evangélica cristiana, la Biblia Reina Valera, se nutre de la Vulgata latina. Es decir, si yo tengo una versión de Reina Valera, esta Reina Valera se nutre o sale de la traducción de Jerónimo, traducción católica, dicho sea de paso, y claro que sí. Se nutre, la Reina Valera sale de la Vulgata latina,
que viene del concilio 382, donde Roma y todos los obispos católicos cerraron el canon, pero con 73 libros. Nosotros tenemos 66 libros en lo que es la versión evangélica cristiana, para que me puedan entender ustedes nomás. Uso esa expresión. Tenemos 66, pero ellos agregaron más libros apócrifos. Entonces se cierra el canon, y es el canon autorizado, que viene del año 382. Luego en el 400 y tanto, Agustín de Hipona y Constantino lo que hacen es validar, y eso hacerlo un dogma. ¿Ok? Ahora, ¿quién selló el canon diciendo este libro de Juan entra, Mateo, Marcos, Lucas, Juan entran, y los otros evangelios no entran? Y la Biblia, yo he enseñado que hay más de 13 libros perdidos, que la misma Biblia los menciona. Y también Juan dice que hay muchas palabras que Jesús dijo, que no habría libros para poder llenar por las palabras que Yeshua dijo. ¿Qué pasó con la infancia de Yeshua? ¿Qué pasó con su juventud? ¿Dónde estudió? Algunos piensan que fue a la India. Hay comentaristas ahí gnósticos que dicen que estudió en la India. ¿Y qué tal si fue preparado en la comunidad esenia? ¿Por qué Yeshua bautizó, dijo y usó términos? Hasta su mensaje que él presentó era un mensaje que lo aprendió, lógicamente, que con esto estoy diciendo que fue la voluntad del Padre, ojo. Pero su preparación académica, teológica, ¿dónde la tuvo para poder tener ese conocimiento? Porque no crea que el Espíritu Santo le iba a enseñar todo así. No, él tuvo que haber estudiado. Claro que sí, pero la pregunta es, ¿dónde estudió? Habrá estudiado en una de las mejores escuelas que se habían apartado, diciendo voz que clama en el desierto, que se habían apartado del periodo intertestamentario con los macabeos que se adueñaron del templo y que no eran sacerdotes, que después se llamó la familia de los Asmodeos. ¿Por qué esta gente se apartó al desierto? Porque ellos vieron que la corrupción era tan grande que Herodes el Grande tenía a puros sacerdotes que no eran de la línea de Aarón. Con eso ya te digo todo. Entonces ellos dijeron, voz que clama en el desierto, nosotros nos vamos al desierto, así como Yahweh le habló a Moisés en el desierto, así como él puso el tabernáculo en el desierto y en el desierto le habló a su pueblo. Bueno, nosotros nos vamos al desierto y en el desierto nos preparamos como comunidad para anunciar preparar el camino de Yahweh. Ellos prepararon el camino para que Yeshua viniera. No solamente Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estudió ahí. Fíjate que el primer canon fue realizado en los años 382 y el 400 se hizo otro con Agustín de Hipona, que lo ratificó simplemente. Ahí, no me llamen, por favor. Me entró una llamada y me apagó la esta. Estoy dando información, hermano, que es de vital importancia, ya te digo ya. Los masoretas, en el año 900, se reconoce que en 900 años salió el canon de la Biblia del Tanaj, del Antiguo Testamento, que es considerado uno de los mejores y más fiel apegados al texto. 900. Y resulta que los manuscritos que se encontraron en el rollo más muerto abarcan desde el 100 al 300. Es decir, que tienen mayor valor. ¿Por qué? Porque el más antiguo se acerca a 900. Y fíjate que del año 900 hasta el año 1600 no hubo más descubrimientos como este de los rollos mal muertos, que en el año 1600 se hizo uno de los más grandes descubrimientos, donde se descubrió el Pentateuco samaritano. Y del año 1600 hasta Martín Lutero, por así decirlo, para que más o menos vayan captando la historia, la edad, nada se encontró. Y si desde el año 1500, donde las Biblias se traducen, como la Vulgata Latina se tradujo al alemán con la imprenta de Gutenberg con Martín Lutero, no tuvimos más canon, o sea, no tuvimos más descubrimientos hasta el año 1947, donde se encuentran los rollos del Mar Muerto. Lo que te trato de decir es que el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto es tan grande como tú no te imaginas, porque nos trae información de cómo vivió Yeshua, de qué pasó en ese periodo 1 hasta la destrucción del templo. ¿Me estás entendiendo? Literatura que hablaba de ese tiempo.
que no había y que no hay. Que por eso que te estoy diciendo que 400 se terminó el canon de la Biblia, 400. Y resulta que esta información viene del 100 antes de Yeshua. O sea, tiene mayor valor. Lo sorprendente es que si teníamos nosotros una traducción en los años 1500 con la Vulgata Latina, por ejemplo, con Martín Lutero, que la llevó a la traducción alemana, mientras más la Biblia se traduce, pierde su valor, pierde su contexto original, pierde la palabra que el escritor judío, hebreo nos quiso decir, porque la traducción internacional después se volvió griega. Y de la griega se transformó en aramea. Y la lengua aramea es una derivación del hebreo, de la lengua popular que los judíos tenían en Persia o en Babilonia cuando fueron transportados. ¿Entiendes? Entonces, yo voy a empezar, te estoy dejando ahí, te estoy poniendo ahí algunos mensajitos para que te guste, porque yo quiero saber cuántos de ustedes quieren empezar conmigo a estudiar en profundidad los secretos de los rollos del Mar Muerto, del cual me vengo preparando hace 8 años. No es que se me ocurrió y ayer dije, voy a enseñar. No. Yo he escuchado a los más grandes ponentes de los rollos del Mar Muerto, como uno de los más grandes que es Rodolfo Royman, que te habla muy lindo de la cueva 1, de la cueva 2, de Edra, de los rollos que se encontraron, pero no te habla de su contenido, no te habla del maestro de justicia. No es que no te hablen, sino que pareciera que para ellos todavía los tienen atajados para que no digan la verdad de lo que se encontró ahí, porque afecta. ¿Qué afecta? Afecta a la Iglesia Católica y afecta a la cristiandad. ¿Me escuchó? O sea, repito, afecta a la tradición dogmática de la Iglesia Católica y afecta a la tradición dogmática, exegética, hermenéutica de la Iglesia Cristiana Evangélica. Porque si se hubiesen encontrado los rollos, repito, en el año 200 después de Yeshua, o póngale usted en el año 500, hubiese cambiado toda la historia bíblica. No su contenido, ojo, no estoy hablando del contenido, porque el contenido es divino, el contenido de la Torá es palabra, sino que para expresarte mejor, las doctrinas de las cuales Agustín de Hipona, Juan Calvino impusieron como dogmas y doctrinas, como salvo siempre salvo, para que me entiendan nomás. Agustín de Hipona, gracia sobre gracia y supergracia, y deja de un lado a los judíos, deja de un lado el Antiguo Testamento y dice, no, ahora, gracia sobre gracia, leamos solamente el Nuevo Testamento. Y el mismo Agustín de Hipona sacó un escrito como Martín Lutero diciendo, si encuentran a un judío, quémenlo dentro de la casa. Ser judío es lo peor que te puede suceder en el mundo. Lo hemos escrito en nuestro libro Injertado. Hemos puesto unos capítulos de qué pasó en ese periodo que se dio lugar a la teología del reemplazo, donde la iglesia ahora, la famosa, entre comillas, iglesia, está reemplazando el mensaje mesiánico. En los rollos del Mar Muerto se encontraron rollos como los gigantes. Se encontraron el rollo del profeta Enoc. ¡Wow! Se encontraron rollos de Yacer. Se encontraron rollos del libro de Jubileo, que el libro que la Biblia lo habla y que deberían estar dentro del canon y no lo están. Se encontraron los evangelios perdidos de Yeshua, de Jesús. ¡Wow! ¿Y por qué la Iglesia Católica se opuso a la traducción de los mismos? Y hay un periodo del año 50 hasta nuestra era que se paró la traducción, pasaron 30 años y ¿por qué no querían que se tradujeran? O mejor dicho, lo sabían, los tradujeron y se quedaron ellos con la información por durante 30 años. Y que por muchas instituciones teológicas empezaron a demandar, a exigir, hasta Israel, a exigir que los que estaban traduciendo que por favor tienen información. Y tuvo que salir casi a la fuerza, porque lo que se descubrió ahí, como yo le llamo, los secretos de los rollos del Mar Muerto, le afecta a la Iglesia Católica y le afecta directamente a la Iglesia Cristiana. En todo sentido. ¿Por qué digo se afecta?
porque resulta de que el rollo del profeta Isaías, que se encontró que muchos pastores enseñan que igualito al que teníamos nosotros, es decir, la versión Reina Valera del profeta Isaías es igualita a la que apareció en los rollos más muertos. Y no, señores, no es igualita. No es igualita. Es igual en su contexto, pero hay cosas que fueron omitidas en la Reina Valera. Es decir, para que me entiendas bien, para todo estudiante bíblico tienes que saber que la Reina Valera, la nueva versión internacional de los masones, la Biblia Jerusalén, Dios habla hoy, fueron mutiladas en el concilio del año 382, concilio católico de Roma, donde pusieron el canon y mutilaron a la verdadera Biblia hebrea. Y mutilaron también a los hebreos. Es decir, que te estoy dando a entender que sacaron versículos y dejaron solamente los que ellos querían que estuvieran. Sacando libros inclusive, y sacando evangelios como los que se encontraron en los rollos más muertos, los evangelios perdidos de Yeshua, que vamos a estar hablando, el evangelio de la paz. Cuando en estos 8 años, yo no me había querido pronunciar anteriormente porque estoy trabajando y ahora estoy terminando el fruto de 8 años de estudio de los rollos más muertos, leyéndome libros no libros de cualquier libro, por supuesto, libros de arqueólogos que estuvieron ahí cuando encontraba los libros, escuchando a Rodolfo Neumann, que es uno de los grandes exponentes, que es el curador de los rollos del mar muerto y que es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con magíster y doctorado en hebreo, en griego. Lo escucho a él, que para mí pienso que es uno de los que tiene mayor prominencia en cuanto a autoridad para enseñar lo que se encontró, porque es curador del Museo del Libro en Jerusalén. O sea, que trabaja en el Museo del Libro y es curador de los rollos mal muertos. O sea, que para mí es una de las más grandes exponencias y autoridad para hablar de los rollos mal muertos. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué Rodolfo Neumann te habla de las cuevas, te habla de que se encontró este libro, pero no te habla de la esencia, de quién eran los esenios, cómo vivían, qué pensaban, qué hacían en Jerusalén? ¿Por qué cuando da sus cátedras solamente siempre da casi lo mismo? Se encontró en la cueva 4, en los 7 libros, el manual del manual de la disciplina de los esenios, el rollo de la regla de la guerra, el profeta Isaías, el Peshach de Habacuc, y te da una exponencia. Pero hermanos, por favor, ¿por qué siguen ocultando? Y yo tengo celo santo. ¿Por qué ocultan la esencia de que los esenios eran los sadoquitas, que llegó hasta nosotros la escuela de el Rey de Justicia? Que Pablo dice que Yeshua era del linaje de la niña de Melquisedec, Rey de Justicia. Y si yo te contara que Yeshua fue enseñado ahí, y si yo te contara que Pablo fue enseñado ahí, y si yo te contara que Juan el Bautista y la mamá de Jesús y José eran esenios, y si yo te contara que Dios lo hizo así, que Dios preparó a estos hombres que se decían llamar voz que claman en el desierto y no los hizo contaminar con toda la porquería y basura que estaba en ese tiempo Herodes, que tenía sacerdotes que no eran de la línea de Aarón, corruptos. Y si yo te digo que Dios lo hizo así porque venía el Mesías y el Mesías tenía que ser preparado en un lugar santo, en un lugar sublime, en un lugar donde la Torá no había sido adulterada, ni por dinero ni por nada como los sacerdotes del templo. Y si yo te digo que las fiestas del Eterno y el Shabbat, según el hermano de Jesús, Santiago, los que se convertían al mesianismo y hasta los cristianos lo celebraban y nunca lo dejaron de celebrar, y que se les fue quitado bajo ley y bajo muerte. Y si yo te dijera que por qué yo me he vuelto a las raíces hebreas, que no soy judío, no soy mesiánico, que cuando más profundizo la historia bíblica, más me doy cuenta que nos robaron, nos saquearon
el tema de celebrar el Shabbat, el tema de celebrar las fiestas del Eterno, el tema de profundizar en nuestras raíces hebreas. Nos robaron, nos saquearon y nos entregaron un evangelio mutilado, con libros mutilados, pasajes mutilados, que los rollos del mar muertos están clamando que se sepa la verdad. Por eso que les digo que voy a empezar una serie de conferencias a través de Apocalipsis Un Café, y voy a empezar despacito mostrándote fotos de las cuevas. Vamos a empezar así. Ya te digo, son 8 años que me vengo preparando para este día. Ya llegó el día, si así el Eterno lo permite, de que yo empiece a enseñarles a ustedes lo que 8 años he venido recopilando de arqueólogos, de libros, de gente que estuvo presente ahí. Y para que te guste y para que te enganches, si se encontró el rollo de 7,5 metros del profeta Isaías en las cuevas de Qumran, si se encontró ese rollo que decía ahí, cuando lo encontraban abierto: voz que clama en el desierto, preparar el camino de Yahweh, enderezar calzada y la soledad nuestro Dios, no fue casualidad. Porque eso significa que hay una voz, hay voces que parecieran que están en el desierto clamando a que se vuelvan a las raíces hebreas. Porque este movimiento apostólico y profético de toda la doctrina del Evangelio de la Prosperidad ha usurpado con apostasía la verdadera enseñanza exegética, hermenéutica de la raíz hebrea. Y luego dice: todo valle sea alzado, bájese todo monte, y todo collado y lo torcido se enderece. Hemos crecido torcidamente con una enseñanza a medias, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Yahweh. Dice que se va a manifestar la gloria, y toda carne juntamente la verá. Si ese versículo fue el versículo principal de lo que creían los esenios, resulta que te tengo buenas noticias. Que si el Padre nos está hablando y nos va a hablar en esta serie de estudios que vamos a hacer sobre los rollos del mar muerto, para que tú entiendas qué es lo que están ocultando Rodolfo Royman y todos los que están metidos en el mundo. Coincidencia es que el principal arqueólogo, o los principales arqueólogos que estaban encargados de traducir los rollos, los 900 rollos que se encontraron, como los rollos de Daniel, pseudo Jeremías, la escuela de los rollos manuscritos de lo que pensaban los esenios, ¿por qué no nos dicen qué decían? Y yo te voy a decir una cosa muy importante. En marzo de 2021 se hizo otro hallazgo que salió al mundo de los rollos del mar muerto. O sea que del año 2017 ya venían excavando la cueva. Y del año 1947 hasta marzo, escuche bien, del 2021, en plena pandereta, en pleno, usted sabe que todo parece apocalíptico, el Padre nos vuelve a hablar a través de los rollos del mar muerto. Y quiere saber ahora cuáles son los fragmentos con 2 versículos bíblicos que aparecieron ahí y que lo acaban de dar al mundo en marzo del 2021. ¿Lo quiere right now o lo quiere tomorrow? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo quiere saber? Porque es impresionante cómo el Padre nos habló y cómo nos está hablando, porque se descubrieron 2 fragmentos que lo dieron a luz, a dar a conocer 2 fragmentos de 4 versículos de 2 libros de la Biblia, de Zacarías y de Nahum, que son versículos que el Padre nos está hablando a esta era, en este momento. ¿Quiere usted saber? ¿Están ahí o no están ahí? ¿Están durmiendo? ¿Qué les pasa? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Eh? Comparte este YouTube, comparte esto, porque el estudio que vamos a empezar
No sé si esta noche, si me da el tiempo, tengo todo listo, pero no sé si voy a preparar a la gente para esta noche. Va a ser revelador, tremendo, porque me he jugado mi pellejo, me he jugado noche de desvelo, me he jugado leyéndomela de libros de la arqueología y de todo lo que hace 8 años para empezar en estas semanas esta aventura que va a ser inolvidable. De descubrir dónde está el secreto de los rollos del Mar Muerto. Marzo de 2021 extrajeron de una cueva de los rollos, donde se encontraban los rollos del Mar Muerto, de las cuevas de Qumran, 2 versículos bíblicos. Escuche bien. Y esto no puede ser más apocalíptico. Y de estos 2 fragmentos, que solamente fragmentos fueron, uno se encuentra, anótelo, si están, anótelo, ahí le sugiero que lo anote. A la noche yo voy a hacer más esto. Zacarías 8:16. Y mira lo que dice. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablar verdad cada cual con su prójimo. Juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco yo, dice Yahweh. Este pasaje está precioso, pero si lo traemos al contexto de lo que estamos viviendo hoy, aquí dice, ¿qué dice? Hablar verdad. Lo que menos se habla es la verdad. Con su prójimo, lo que menos se hace es que la verdad está oculta y la verdad está usurpada por otros evangelios falsos. Dice, juzgar según la verdad. O sea, nadie juzga diciendo, vamos a las raíces hebreas. O sea, si hay una verdad, ¿dónde está? ¿La iglesia católica, la iglesia romana, la iglesia anglicana, la iglesia pentecostal? ¿Quién tiene la verdad? La Tanaj, la Torá. Ahí está la verdad. O sea, volvamos a la verdad. Y mira lo que el Padre nos está diciendo. Y porque como esto no hay y no está, dice, para que según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, en vuestras casas, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Y hoy en lo que más se piensa mal en contra del pastor, en contra de los hermanos, todos están pensando mal. Y mira lo que estoy leyendo el fragmento que se encontró en las cuevas de Qumran y que se dio a conocer en marzo de 2021. Dice, y de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Lo que más se hace es jurar en falso. Porque todas estas cosas aborrece Yahweh. Ese fue el primer fragmento que se encontró ahora en los rollos del Mar Muerto, después del año 1947. Parece que Yahweh nos está hablando de que esto se ha perdido, de que tenemos que volver, dicho sea de paso, a hablar verdad, andar con la verdad, no juzgar a nuestro prójimo, que andemos en paz íntima, escudriñando las Sagradas Escrituras, volviendo a nuestras raíces hebreas para que haga esto. Y mira el segundo versículo. Es decir, que este primer versículo que se encontró está hablando en primer lugar de lo que se perdió en esta generación, pero también nos insta a que volvamos a las raíces hebreas, a la verdad. Wow. No sé si me están entendiendo, mírate. Y mira lo que dice el libro de Nahum, el segundo fragmento que se encontró ahora, y lo dieron a conocer, valga la redundancia, porque hay hermanos que van entrando ahí, en marzo de 2021, Nahum 1:5, y atájate con esto, atájate Juanita, y atájate, no te vayas a desmayar, porque si en el primero Dios nos habla de que Él dio su verdad, y que esa verdad está siendo manipulada, y que nos llama a que volvamos a esa verdad, mira ahora que si no volvemos a esa verdad, de que si nos alejamos de esa verdad, mira lo que nos va a pasar. Nahum, el segundo fragmento encontrado fue en Nahum, capítulo 1, versos 5 al 6. Dice, los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¡Wow! ¿Hablará esto de lo que nosotros vinimos hablando del planeta 7X,
de esto apocalíptico que se viene con los meteoritos, que la tierra se está moviendo de su lugar. Mira este versículo. Este es el fragmento que se encontró en las cuevas de Qumran. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se encienden las peñas. Esto es un mensaje apocalíptico. Esto era lo que Nahum profetizó para Nínive. Pero Nínive se arrepintió. Pero después Nínive igual entró en juicio y desapareció. ¡Wow! Pero lo más peculiar y lo más revelador no es lo que dice tan solo lo que se encontró en Nahum, porque en el mismo capítulo de Nahum habla del anticristo. Versículo 11, te lo leo. De ti salió el que imaginó mal contra Yahweh, un consejero perverso. Y este es el que habla del anticristo. Viene destrucción, pero también viene el anticristo. ¿Por qué? Porque falsearon el derecho, no amamos a nuestro prójimo, no vino la paz, hicimos falsos juramentos y prácticamente la justicia de la palabra de Yahweh fue quebrantada. Hermano, esto que estoy leyendo, de estos dos fragmentos que se encontraron en las cuevas de Qumran desde el año 1947 hasta el 2021, el Padre nos vuelve a hablar a través de los rollos del Mar Muerto. Que porque hemos quebrantado la palabra, falsos juicios, no estamos amando a nuestro prójimo y el mundo está de peor en peor, se vienen aún 1:5. Los montes tiemblan delante de él. ¿Saben ustedes que hace 5 días salió la gran noticia que estábamos esperando? La NASA descubre un planeta cometa que se acerca a la Tierra. Y que este planeta cometa dicen que es más grande que el que destruyó a los dinosaurios. Así que te la dejo ahí para que sepas que esto cada vez más se pone apocalíptico. Diciendo, y ahora yo te hago una pregunta, ¿estás preparado? ¿You ready para lo que se viene? Si Dios nos habló a través de los rollos Mar Muerto en el año 1000 y nos habló y los callaron. Mira cómo es la cosa. O sea, que el Padre permitió que esa biblioteca de más de 900 manuscritos de evangelios perdidos, de libros importantísimos como el libro de los gigantes, los nefelines que estaba ahí, el libro de Enoch, el libro de los jubileos, o sea, y lo que hacían y cuál es la visión de los esenios. ¿Cómo es posible que no hayan ocultado lo que dijo Plinio el Viejo, escritores de la época romana de ese siglo? ¿Cómo no nos han enseñado lo que dice el tomo 2 del capítulo 8 de la guerra de los judíos sobre lo que Flavio Josefo habla de los esenios? ¿Cómo no sabíamos que en Jerusalén había una puerta que se llamaba la puerta de los esenios? ¿Cómo que no sabíamos los 4 ojos o el capítulo entero que Flavio Josefo usa en el tomo 2 de la guerra de los judíos para hablar de los esenios, de una gran comunidad que estaba extendida en Jerusalén en el tiempo de Yeshua? ¿Por qué no nos hablan que los esenios guardaban el Shabbat y las fiestas del Eterno a rajatabla? ¿Ah? ¿Por qué no nos enseñan que los esenios no eran celotes, como se ha querido ver en algunos arqueólogos que dicen que Jesús era un combativo, que los esenios era gente como celote, que querían entrar por la fuerza, que el manual de la guerra así lo habla para que los hijos de las tinieblas sean conquistados por los hijos de la luz, como lo han querido mostrar? Pero resulta que el Flavio Josefo dice otra cosa. Dice que la mayor visión o misión de los esenios en Jerusalén en el tiempo de Yeshua era amar al prójimo de tal manera que con ellos empiezan los primeros hospitales. Porque los egipcios los llamaban los sanadores. Porque ellos sanaban a la gente con oración, con ayuno, y también la sanaban con hierbas, plantas que ellos tenían el conocimiento secreto de que para qué servían y qué sanaban. Y eran tantos
que habían en Jerusalén, que la gente los conocía como los verdaderos profetas del Altísimo. Y ayudaron a tanta gente que su dinero lo usaban para ayudar al pobre y al desamparado. Cuando Yeshua saca la parábola del buen samaritano, resulta que los escritos del rollo del mar muerto están escritos en hebreo samaritano. O sea que el hebreo de los rollos, la mayoría están en hebreo samaritano. Y resulta que Yeshua usó la parábola del samaritano porque dio a entender que pasó el sacerdote de la línea de Aarón, que está en el templo, pasó el levita, o sea, las máximas eminencias del templo, y pasaron y no le dieron bola, no le dieron pelota, no hicieron nada contra ese hombre que estaba ahí muriéndose. Pero pasó el buen samaritano, lo tomó en sus brazos, curó sus heridas y dijo al mesero: lo que gaste yo lo pago. ¿Acaso eso era lo que nos hacían los esenios? Que después la enseñanza de los esenios, Yeshua la toma y la lleva públicamente, porque ellos eran más cerrados, eran más herméticos, pero Yeshua toma la enseñanza y como Pablo la lanzan al mundo. Ahora lo que estoy diciendo eran las acciones que estos hacían, como ayudar a la gente, no guardarse el dinero ellos, porque los que estaban en el templo, como Anás y Caifás, se robaban los millones de dracmas, de shekel. Era un negocio redondo. Y esta gente fue odiada. ¿Y por quién? Y la pregunta es, ¿quién fue el que los mandó a matar? Hemos descubierto quién fue, ojo, y hemos descubierto por qué al maestro de justicia, que era el maestro que inicia la comunidad de los esenios, por qué lo mandaron a matar y por qué lo llevaron cautivo a Damasco. Sabemos quién fue. ¿Por qué acallaron e hicieron desaparecer a esa gente que quería darle al pobre, a esa gente que solamente quería sanar, porque entendía que el principio, la médula, la columna vertebral de la Torá es el amor al prójimo? Que lo que tenían que hacer los fariseos y saduceos, y Yeshua le dijo: hipócritas, dice, se olvidaron de la misericordia. Y la misericordia es lo que hizo el samaritano. Oh, te cuento que esto va a ser un seminario para nivel 10. Para la gente que nos viene siguiendo hace mucho tiempo lo van a entender muy bien. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a entrar en este seminario que no es para cualquiera? Que este seminario que voy a dar va a ser para aquellos que aman la palabra de Yahweh y que la escudriñan y que quieren apegarse a las raíces hebreas conforme a la Torá, a la Tanaj y conforme a la palabra escrita por Yahweh. Yo hago una pregunta y hago una invitación a pastores, a líderes, porque muchos pastores no saben lo que vamos a enseñar y lo deberían saber. Lo deberían saber. Entonces yo te hago una pregunta a ti. ¿Estás dispuesto a ser parte de los hijos de la luz, de los miembros de Apocalipsis con Café, que dicen: voz que claman en el desierto, en este desierto, vamos a preparar el camino a Yahweh? Vamos a preparar a los pastores a que entren a las raíces hebreas, a que entren en el conocimiento verdadero que nunca se tuvo que haber perdido. Yo hago una pregunta y desafío a todo aquel que ame la palabra y que le gusta estudiar a profundidad. Lo desafío en esta noche a que me diga: pastor, yo quiero estudiar con usted. A que me diga: pastor, anóteme en su lista, yo quiero ser el primero que quiero aprender de la palabra. Si usted me conoce bien a mí como pastor José Cubillo y sabe y me conoce cómo yo enseño y me conoce que soy un hombre que me trato de apegar lo más posible a la verdad, porque nadie tiene la verdad, pero tenemos que buscar la verdad y apegarnos a la palabra, entonces le digo: bienaventurado, entre a estudiar con nosotros. Vamos a salir de martes a viernes y vamos a empezar esta noche. Voy a empezar
una columna sobre los rollos del mar muerto, como le he puesto por título, los secretos de los rollos del mar muerto. ¿Ok? Y ya te digo ya que tenés que ser del nivel 10, porque esta enseñanza te va a llevar a un nivel 20. Cuando terminemos esta conferencia que vamos a dar cada noche, te vaya a ir al nivel 20, porque son 8 años de estudios de los que he completado ya en estos días, que ya me lanzo a darlo por conferencias cada noche, por Facebook Live y por nuestro canal de YouTube. ¿Me están entendiendo? ¿No me están entendiendo? Cuando empecemos a estudiar los libros perdidos que están ahí, que se encontraron, vamos a encontrar verdades que nos taparon tremendas, tremendas. Te vas a asombrar. Como yo te decía, son 8 años que yo vengo estudiando esto, siguiendo a grandes catedráticos, exponentes por YouTube de congresos que se han hecho en los rollos más muertos, pero nosotros en forma bien humilde te lo digo, ellos van a aprender de nosotros, porque nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de la Tanaj, no del punto de vista antropológico, arqueológico, ¿ah?, hermenéutico, no. La diferencia es que nosotros lo que se descubrió ahí lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, lo vamos a ver desde el punto de vista hebreo, lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo lo que se encontró ahí es tan importante que solamente te dice, vuélvete a las raíces hebreas, que solamente te dice que Jesús era judío y bien judío, y que Pablo igual. Así que, prepárense. You ready? You are ready? ¿Están listos para comenzar una serie de eventos, una serie de conferencias? Ya, estoy terminando. Una serie de conferencias que van a dar mucho que hablar. Que van a hablar mucho que hablar. Son 8 años, repito, que he terminado y ahora empiezo a dar lo que en 8 años el Señor Yahweh me ha dado en revelación. Así que hasta aquí termino. Les amo. ¡Pum! Un beso para ustedes. Prepárense, tomen lápiz, papel, estén con las hojas listas, con las orejas listas para ver, porque en esta noche comenzamos un preludio de lo que se viene. Y si usted me dice, pastor, yo quiero estudiar con usted, anótese a la noche ahí, vamos a hacer una lista, porque vamos a entregar un diploma después por internet a aquellos que pasaron por este estudio, los secretos de los rollos del mar muerto. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Así que les amo, un abrazo grande. Esta noche empezamos a las 9 de la noche ahí en vivo. Vamos a salir por YouTube, si así el Eterno lo permite, y por Facebook Live. Así que comparta este video, cuéntele a su pastor, cuéntele a su líder, cuéntele a todo el mundo que esta noche comienza una serie de mensajes poderosos y reveladores de los secretos de los rollos del mar muerto. Amén. Empieza a compartir el mensaje. Bye. Nos vemos esta noche. Bye. Bendiciones. Yo me lo